vía aerolíneas para Estados Unidos, Washington. Vamos a ir primero para Pekín, vamos a ir a China. Me gusta más. Sí, vamos a empezar comentando que China dice tener plena confianza que va a cumplir para fin de año con el objetivo que se había marcado de crecimiento económico en torno al 5%. Sí. Tal y como lo hizo en 2024, dijeron, y empezaron a minimizar obviamente el impacto de los aranceles y toda esta guerra comercial. Recordemos que China tiene 145% de aranceles para exportar productos a Estados Unidos. Es una declaración que viene días después de que el propio Fondo Monetario Internacional redujera su previsión de crecimiento. Habían dicho que no iba a crecer el 5%, que la economía china iba a apenas llegar al 4% tanto para 2025 como para 2026. Lo mismo dice el Banco Mundial, pero se aleja un punto que es muchísimo en materia de crecimiento económico de lo que se propone Pekín. Entonces, el título podría ser China desmiente al FMI. China desmiente al FMI, un Fondo Monetario Internacional que se viene equivocando mucho cuando se trata de estos países. De hecho, había pronosticado una caída en el crecimiento de Rusia durante estos años de guerra, y la realidad es que no solo no cayó, sino que creció, con lo cual tuvo que ir revisando y corrigiendo el Fondo Monetario Internacional, porque no es que se queda con las previsiones y defiende esos informes, porque después, bueno, la realidad medio que les golpean la cara. Entonces van corrigiendo. Vamos a ver qué pasa con China, pero enseguida, después de estas previsiones que publica el fondo, China sale a desmarcarse y dice, no, nosotros nos mantenemos con un objetivo de crecimiento del 5% y lo vamos a lograr, como dijimos que íbamos a crecer también 5% en 2024, y lo logramos. Bueno, hay que ver después cuál es el impacto que tienen los aranceles y cómo se maneja China, pero entiende el gobierno de Xi Jinping que tiene las herramientas para surfear esta ola arancelaria que le propone Donald Trump. Vamos a escuchar lo que decía ahora uno de los portavoces de la Cancillería cuando le preguntaban nuevamente sobre tema arancelario y negociaciones con Donald Trump, porque estamos en esta discusión donde China dice no hay negociaciones, Trump dice que sí, después cuando le repreguntan a Trump dice, se hace el misterioso, dijo hubo una llamada. Bueno, ¿qué llamada? ¿En qué contexto? ¿En qué momento? ¿Qué te dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijiste? Seguramente se refiere a la llamada de felicitaciones por cuando asumió la presidencia, porque tampoco explica cuándo fue esa llamada. Un Donald Trump que intenta quedar bien para el adentro en un momento donde empieza a bajar muchísimo su popularidad en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también hay temor de que haya una inflación que no se pueda controlar y porque hay muy poca previsibilidad para las pequeñas empresas estadounidenses de lo que puede llegar a pasar con el tema arancelario. ¿Por qué? Porque muchas de las pequeñas empresas estadounidenses le compran a China, importan de China a un muy buen precio y luego revenden internamente, y esa es la ganancia que tienen. Cuando aumenta el precio de los productos chinos, tienen que aumentar los precios y las ventas bajan, porque además la producción nacional no es por generación espontánea. De un día al otro, bueno, podés reemplazar lo que hace décadas se le viene comprando a China. Entonces, en ese tiempo, ¿qué va a hacer, ¿no? La pequeña economía estadounidense que se nutre y mucho del producto chino, que va a estar muy caro? Bueno, eso hace bajar la imagen de un Donald Trump que por el momento solamente anuncia aranceles y no hay nada de fondo detrás, sino como, digamos, cuál es el proyecto, el modelo para verdaderamente impulsar tu propia economía, además de anunciar este tipo de cosas. No hay algo muy firme por el momento, veremos después, bueno, cómo se va desenvolviendo el gobierno de Trump. Pero escuchemos a Guo Jiakun, uno de los portavoces, que vuelve a desmentir públicamente al propio gobierno estadounidense. Hasta donde yo sé, no ha habido llamadas recientes entre los dos presidentes. Permítanme dejar en claro una vez más que China y Estados Unidos no están involucrados en ninguna consulta ni negociación sobre aranceles. Bien, es la segunda vez ya que China desmiente, esto después de esa declaración ambigua de Trump sobre un llamado misterioso. Bueno, y te decía tema de la industria y la intención que tiene Donald Trump de
revitalizar, de reimpulsar, de poner el foco allí para generar trabajo, para volver a ser de Estados Unidos un gran país. Bueno, hay un dato que llama mucho la atención y que da cuenta de cómo vienen perdiendo la carrera, ¿no? Hace tiempo. Y de hecho es el propio secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, que dice que vienen muy, pero muy por detrás de China en cuanto a la construcción de buques. Dijo, en el 2022 Estados Unidos produjo 5 buques. En un año, 5. Y China, en un año, adivina cuántos. A ver. El doble, decís. El triple, no. 1.800. Apa. En un año, China construye 1.800 buques y Estados Unidos 5. Así lo dijo el propio ministro de Transporte estadounidense en una visita que le hizo el astillero naval de Filadelfia. Tenemos que volver a construir barcos en Estados Unidos, pedía. Pero lo que llama la atención es que este astillero que está allí en Filadelfia pertenece a una empresa surcoreana. El director de esa empresa dijo que está preparado para aumentar la producción, pero si hay pedidos, obviamente. Se dedican a construir a pedido los astilleros. Pero bueno, pertenece a Corea del Sur. Y dicen que en la actualidad están pensando fabricar solamente 5 buques. Así que si la idea es equiparar a China, están a años luz de los 1.800 que produce China por año. Como un dato para tener en cuenta en cómo en algunos sectores la competencia la viene ganando China, pero por goleada. Título de estas horas es que China rechaza recibir aviones Boeing por los aranceles de Estados Unidos. Claro. Entonces, en todas las industrias se van resquebrajando acuerdos previos. Sí, es algo que el propio Donald Trump ya salió a quejarse de esto, ¿no? Pero bueno, son también las cartas que tiene. Le encanta a Donald Trump hablar de cartas. Nosotros, dice siempre, tenemos las cartas. Bueno, China tiene las suyas. Evidentemente, si deja de comprar China los Boeing, también porque tiene una industria propia China, claro, que puede fomentar, pero eso no implicaba también comprarle a Boeing. Bueno, ahora lo que dicen desde el gobierno de Xi Jinping es, bueno, aparte, dejamos de comprar. No conviene porque, a ver, los aranceles estadounidenses, si no estoy diciendo mal, quedaron en 145% y los chinos en 125%. Trump lo que dijo en estos días... ¿Qué fue? La semana pasada que dijo, bueno, en 2 semanas esto lo arreglamos, una gran mesa de negociación, que es lo que los chinos vienen desmintiendo. Sí. Mientras tanto quedan los aranceles. Los aranceles quedan porque van a quedar ahí hasta que Trump los saque, ya lo dijo China. No va a haber negociaciones con aranceles en la mesa porque a China no se le amenaza. Y seguramente los chinos van a cumplir porque, a diferencia de Donald Trump, cuando dicen algo, lo sostienen hasta el final. Bueno, también habló Xi Jinping en la víspera del 1 de mayo, una fecha que bueno tiene impacto por supuesto a nivel internacional, y dijo el presidente chino, hay que aunar las fuerzas de la clase obrera para la revitalización de la nación china. Habló de la importancia histórica y la lucha de la clase obrera a lo largo del siglo y llamó también a emular la conducta y las cualidades de los trabajadores modelo por toda la sociedad china, y pidió aunar las fuerzas de la clase obrera para la construcción de la comunidad de destino compartido. Un Xi Jinping, entonces, que le habla a los trabajadores chinos en un momento de confrontación muy fuerte con Estados Unidos. Sí, tenemos que hacer informe de lo que sea el 1 de mayo en China, ¿no? 1 de mayo en China. Y el discurso, que seguramente, porque va a ser algo, bueno, quien quiera oír que oiga, ¿no? Pero va a ser un discurso donde va a dejar un mensaje global. Claramente. El Partido Comunista Chino. Y aparte imagínate las imágenes, ¿no? Esas imágenes de la cantidad de gente reunida allí en Pekín escuchando el discurso de Xi Jinping. Bueno, ahora nos vamos a ir de Pekín para Canadá, porque hubo elecciones en Canadá el lunes, pero bueno, son canadienses. El primer ministro Mark Carney, que era el interino, el que había sustituido a Justin Trudeau. Estados Unidos es los martes, en Canadá los lunes. Sí. Mira vos. Y bueno... ¿Se acuerdan que Justin Trudeau se había ido del Partido Liberal? Una imagen muy desgastada. Un tipo que ya era hijo de otro que también había gobernado Canadá. Digamos, una aristocracia política, una casta canadiense que venía demostrando muchas limitaciones y sobre todo un rechazo creciente en la sociedad. En ese marco se habían posicionado muy bien los conservadores que decían, por este camino no vamos a ningún lado. Y Mark Carney, que es un banquero. Un tipo que no tiene ni el más mínimo carisma, que no solamente es banquero canadiense, sino que estuvo a cargo del banco británico.
O sea, se desempeñó en Canadá, pero imagínate, no tiene patria Mark Carney, ¿no? Se desempeñó en otro país defendiendo los intereses de otro país y ahora es primer ministro de Canadá interino, pero bueno, hubo elecciones y ¿qué pasó? Sí. Bueno, le fue bastante bien al Partido Liberal porque termina ganando las elecciones. Todavía no tengo bien los datos de los números porque me imagino que deben estar todavía con el conteo, pero lo cierto es que todas las proyecciones marcan que ganó Mark Carney con el Partido Liberal y le ganan los conservadores. Se pregunta por qué. Es el sistema europeo que tienen que formar gobierno. Exacto. Parlamentario, ¿no? Tenés que votar de una vez que se conforman el Congreso, el Parlamento, a partir de ahí empiezan las negociaciones. Pero si gana mayoritariamente el Partido Liberal, es mucho más fácil imponer después, obviamente. Además, hay alianzas. Su propio primer ministro. Bueno, acá el tema clave es Donald Trump. Donald Trump jugó en contra de sus aliados, los conservadores, porque con esto de la chicana constante de vamos a hacer de Canadá el estado número 51, Canadá sin Estados Unidos no existe. Bueno, la verdad que tocó el orgullo canadiense. ¿Y aranceles hubo contra Canadá? Aranceles sí hubo contra Canadá. Aplican los aranceles, sobre todo en sectores que son muy sensibles. El acero y el aluminio, que era lo que más vendía Canadá a Estados Unidos, tiene aranceles importantes. El tema petrolero no. El tema energético no. No, porque no lo cambian a Estados Unidos tampoco. Pero bueno, la realidad es que sí hay una balanza muy favorable a Canadá en esta relación y Trump quiere algunas concesiones, con lo cual pone aranceles. Pero yo insisto, el tema de la chicana me parece que pegó muy fuerte en una sociedad que será lo que será, pero algún tipo de patriotismo debe haber en los canadienses que dijeron no vamos a votar a los conservadores que son más cercanos a Donald Trump. El tema es que, claro, todo giró en torno a un presidente extranjero, a lo que proponía ese presidente extranjero, y en realidad terminaron votando. Es más, evidentemente los más jóvenes votaban más al Partido Conservador que a los liberales. ¿Por qué? Porque los conservadores venían con un discurso muy crítico de cierto sector del inmobiliario en Canadá. En Canadá es imposible acceder a una vivienda propia. Es imposible para cualquier canadiense de a pie, hoy por hoy. Entonces, claro, ir a votar a un banquero que hacen de las hipotecas y del mercado inmobiliario todo un negocio es muy difícil para el canadiense. Por eso era difícil de digerir Mark Carney. Y por eso era la opción los conservadores que venían ganando las encuestas hasta que asume Donald Trump. Es increíble cómo le jugó en contra. Vamos a escuchar entonces lo que decía Mark Carney en su discurso el día de ayer. Es cierto que el presidente Trump ha traicionado a Canadá. Ha traicionado a Canadá y ha roto la economía global. Nuestra antigua relación con Estados Unidos ha terminado. Lamentablemente, el liderazgo de Estados Unidos sobre la economía mundial también ha terminado. Estados Unidos está intentando quebrarnos para poder adueñarse de nosotros. No pedimos esta pelea. No la pedimos. Pero vamos a luchar. Vamos a luchar contra los aranceles de represalia de Trump. De hecho, ya lo estamos haciendo. Con nuestros propios aranceles que causan el máximo daño en Estados Unidos, con el mínimo impacto aquí en Canadá. Es increíble cómo Pierre Poilievre, que era el líder del Partido Conservador, venía de años de una diferencia que estaba por encima de los 25 puntos sobre los liberales. Y en muy poquito tiempo, en unos meses, de un Donald Trump muy chicanero, empieza a bajar porque, claro, la realidad es que era difícil para los conservadores cambiar el discurso que era muy favorable a Donald Trump, previo a que asumiera Donald Trump, ¿no? Entendían que lo que hacía Trump en Estados Unidos era lo que tenían que hacer ellos en Canadá. No convenció y los liberales lograron tener el poder. Vamos a ver si este discurso después lo sostienen, porque una cosa es para la campaña decir vamos a ir contra Trump, pero después gobernando no les va a quedar otra que negociar, porque lo que dice Trump, por más chicana que haya en el medio, es cierto. Canadá depende de Estados Unidos. Y eso de que es un estado de más de Estados Unidos, y tiene cierto también, respaldo cuando uno se pone a ver los números. Si Canadá no le vende a Estados Unidos, están en serios problemas. Ley